grabar. Ya, entonces vamos a continuar haciendo ya ejercicios, ¿no? De este estilo. Nos habíamos quedado en 2x. Ah, ya, 2x, ya. Entonces vamos directamente a los ejercicios que tengo de ejemplo. Ya, entonces nos quedamos en de primer orden, ¿no? Ya. Esta, ¿no? En esta nos habíamos quedado. Ya hemos visto cómo se hace. Ahora nos quedaría esta, ¿no? Nos dice diferencial de x respecto de, diferencial de y respecto de x más y es igual a seno de x, ¿no? Entonces, volvamos a donde lo estamos haciendo. Entonces lo copio directamente, ¿ya? Y ya lo pasamos a esto. Ya, recuerden esto, ¿no? Diferencial de y respecto de x es directamente y', ¿no? Entonces no es necesario copiarlo en estos casos. Más y, eso es igual a seno de x, ¿no? Seno de x. ¿No? Y se dan cuenta, ya está en la forma que queremos, ¿no? Ya está en la forma que nos sirve para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya está en esa forma, no hay que hacer ninguna modificación, se puede aplicar directamente lo que es la fórmula, ¿no? Recuerden que primero calculamos el factor integrante, ¿no? Que el factor integrante es e elevado a la integral, ¿no? De la función que acompaña a y. En este caso, la única función que acompaña a y es 1, ¿no? Entonces, directamente, ¿no? Y recuerden que la integral de 1 es directamente x, ¿no? E elevado a x, ¿no? No se puede hacer nada más, entonces ya tendríamos el factor integrante, ¿no? Ahora lo que queda es calcular la solución, que la solución recuerden que es la integral, bueno, una fracción primero, ¿no? La integral del factor integrante, que es e elevado a x, ¿no? De acuerdo a la fórmula, por la función que está sola, ¿no? En este caso es seno de x, ¿no? Entonces directamente por seno de x y dividido entre el factor integrante, ¿no? De acuerdo a la fórmula, el factor integrante, ¿ya? Ahora tenemos una función exponencial por una función seno. No se puede hacer de forma directa, ¿no? Ya que no hay alguna regla específica para esto. Y como es un producto de funciones, recuerden que entonces sería una integración por partes, ¿no? Entonces, por si acaso lo voy a aclarar por partes, ¿no? Entonces resolvemos esa integral por partes, ¿no? ¿En qué consistía hacerlo por partes? Recuerden la regla de Alpes, ¿no? Primero está la A de la palabra Alpes, ¿no? De que es arcos, o sea, arco seno, arco coseno y arco tangente, ¿no? En este caso no es ningún arco, entonces todavía no. Luego está la L, que es la función logarítmica, tampoco hay. Luego es la función Alpes, ¿no? Entonces ahora queda la P, que es un polinomio, que tampoco hay. Luego está la E, que es exponencial. Y último está la S, que es senos y cosenos, ¿no? En este caso, por ese orden, siguiendo ese orden, primero está la exponencial, ¿no? Entonces, a esa exponencial le vamos a llamar U. Ya recuerden que eso es para diferenciar a cuál le vamos a llamar U, ¿no? Para darle prioridad, por así decirlo. Una vez que tengamos U, lo derivamos, ¿no? Hallamos el diferencial, ¿no? La derivada de e elevado a x es lo mismo, e elevado a x, por diferencial de x, ¿no? Luego nos quedaría nombrar a uno al resto, ¿no? Al resto de la integral que no hemos tocado todavía, que me olvidó el diferencial, ahora sí. Que al resto le vamos a llamar diferencial de b, ¿no? Entonces diferencial de b va a ser seno de x por diferencial de x, ¿no? Para anular ese diferencial se integra, ¿no? Entonces nos quedaría que b va a ser a la integral de seno de x, ¿no? Seno de x, ¿no? Diferenciando respecto a x. Ahora, la integral de seno de x, recuerden que es menos coseno de x, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la derivada de coseno es menos seno, pero como aquí está con signo positivo, entonces hay que multiplicarle por menos, ¿no? Para que esta derivada en sí nos salga seno de x directamente, ¿no? ¿No? Ahora, de acuerdo a la regla que nos dice, recuerden la regla que es, bueno, voy a copiar la integral, ¿no? La regla nos dice que es, de acuerdo a para recordar la frase, es una vaca vestida de uniforme, ¿no? Entonces, es decir, U por B sería U, que es E elevado a X, por B, que es menos coseno. Acá le voy a poner el signo, ¿ya? Por B, que es menos coseno, sería por coseno de X,
¿no? Menos la integral, ¿no? Que vestida de uniforme nos dice que es b por diferencial de u, ¿no? B, entonces ya sabemos que b va a ser coseno de x, ¿no? Por diferencial de u. Diferencial de u lo tenemos acá, es e elevado a x, diferencial de x. ¿Ya? Ahora aquí, bueno, tenemos menos con menos, esto se va a volver positivo, ¿no? Ahora tenemos otra integral que es un producto de funciones, ¿no? O sea, es como que hay que volver a hacer integración por partes, ¿no? Para encontrar esto. Es lo que les comentaba, creo que era en la primera clase o en la segunda que vimos de auxiliaturas. Cuando vean que tienen una función por una función, pues, en este caso sí se podría generalizar, cuando tienen una función exponencial por una función senos, o sea, puede ser coseno o coseno, generalmente se hace por partes dos veces, ¿ya? Dos veces porque, ¿cómo explicarlo? Una función, por ejemplo, si derivo seno, la derivada de seno es coseno. Luego, si vuelvo a derivar, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, se van repitiendo esos, como por así decir, esos parámetros, ¿no? Entonces, ahí se van a poder encontrar la solución, ¿no? Que entonces lo que consiste es que ahora tengo que integrar esta otra función por partes, ¿no? Uy, perdón, no quería ponerlo acá abajo. Ya, no me deja. A ver, entonces, si no, acá. Ahora sí. Ya, entonces, ahora esto mismo también hay que integrar por partes, ¿no? Por partes. Por partes, ¿no? Y lo mismo, la regla de los Alpes, ya hemos visto que primero está el exponencial, ¿no? Entonces le vamos a llamar u a e elevado a x, ¿no? A e elevado a x, que ya sabemos cuál es su diferencial, ¿no? El diferencial de u, por lo que hemos hecho antes, va a ser e elevado a x por diferencial de x, ¿no? E elevado a x por diferencial de x. Y ahora sí, aquí lo único que va a cambiar es que ahora b, diferencial de b, perdón, va a ser coseno, ¿no? Coseno de x por diferencial de x, ¿no? Y para encontrar b, en sí hay que integrar, ¿no? La integral de coseno de x diferencial respecto de x, ¿no? La integral de x la integral de coseno de x es seno, ¿no? Seno de x, ¿no? ¿No? Seno de x, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula, la solución de esta integral, ¿no? La solución de esta otra integral, entonces, de acuerdo a la fórmula es, ¿no? U por b, u, que es e elevado a x, entonces, es esto por b, que es seno de x, menos la integral, ¿no? Menos la integral de vestida de uniforme, nos dice que es b, ¿no? B por, uy, no me deja copiar, ahora, no me deja, ahora sí. No, b por diferencial de u, ¿no? Diferencial de u. ¿Ya? Entonces, esta sería la solución de esta integral, ¿no? Entonces, solamente queda completar, ¿no? Entonces, directamente voy a copiar todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá. Voy a copiar la solución de esta integral que le hemos hecho ahora, que es todo esto de acá, ¿no? Entonces, lo copio aquí, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, acá es por tema de que lo he ordenado de forma distinta, pero esto es lo mismo que esto, ¿no? Lo mismo que está acá. Es e integral de e elevado a x por seno de x, ¿no? Aquí es lo mismo que decir seno de x por e elevado a x, ¿ya? Solamente que yo por hacerlo rápido lo he escrito de otra forma, pero es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, puedo esta parte que está aquí restando, pasar al otro lado sumando, ¿no? Entonces acá ya me quedaría 2 por toda esta integral, ¿no? 2 por toda esta integral va a ser igual a, y ya lo que tenemos acá, ¿no? E elevado a menos x, bueno, menos e elevado a x por coseno de x más e elevado a x por seno de x, ¿no? Y ya directamente solamente ya nos quedaría quitar ese 2, ¿no? Que nos está molestando ahí, que entonces nos quedaría directamente que esta integral va a ser a todo esto, ¿no? A todo esto, que lo voy a hacer así, a todo eso dividido entre 2, ¿no? Entonces ya con eso encontraríamos esta integral. No sé si hay alguna duda de esto antes de seguir, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna consulta de algún paso que no se haya entendido de acá.
¿ya? Porque ese es el problema de esto. Bueno, no es el problema, sino que es el método que se usa para cuando tiene una función exponencial por una logarítmica, una seno, perdón, una función seno, ya que generalmente se resuelve haciéndolo por partes, pero haciéndolo dos veces, ¿no? Primero lo hemos hecho por una vez, hemos encontrado una solución, pero esa solución contenía otra integral que tenía una estructura similar, ¿no? Es una función exponencial por una función seno, ¿no? Lo hemos hecho otra vez por partes y ya encontramos que otra similar a la que teníamos originalmente, entonces lo único que se hace es factorizar esa integral y para encontrar ya su solución, su solución básicamente, ¿no? No sé si hay alguna consulta antes que no se haya entendido. Ya, estos sí son un poco más largos, ¿no? Ya, si no hay consultas, continuamos donde estábamos. Entonces ya hemos encontrado cuánto es este integral, ¿no? Entonces directamente ya lo podemos hacer, copiar la solución, ¿no? La solución de toda esa integral es lo que hemos hecho en el paso que está arriba. Entonces nos quedaría esto, ¿no? La solución es esto, ¿no? Entonces ya podemos simplificar si quieren, ¿no? Algunas partes. Por ejemplo, recuerden que esto es lo mismo que si lo tuviese dividido entre uno, ¿no? ¿Qué se puede hacer acá? Se puede hacer extremos y medios, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice extremos y medios? En la parte de arriba va a estar los extremos, es decir, esto por uno, ¿no? Entonces directamente es eso, ¿no? Esto. Y en la parte de abajo, los medios, ¿no? 2 por e elevado a x, ¿no? 2 por e elevado a x, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Si se dan cuenta, e elevado a x está tanto arriba como abajo, en ambos términos de la suma, se pueden anular, ¿no? Entonces ya anulando nos quedaría, ¿no? Quitando de acá el e elevado a x nos queda menos coseno de x, ¿no? Más, y de este otro lado también lo voy a poner aparte para no confundirnos, ¿ya? Y de esta parte también quitamos la e elevado a x, ¿no? Si quitamos e elevado a x nos queda seno de x, ¿no? Y en la parte de abajo ya solamente nos quedaría 2, ¿no? Por tanto, esta solución sería la respuesta a esta ecuación diferencial, ¿no? Que si quieren lo podemos comprobar rápidamente, ¿no? Lo podemos comprobar, ¿no? Entonces lo voy a marcar primero en verde para anunciar que esta es la solución, ¿ya? Y entonces lo podemos comprobar, ¿no? Lo haremos rápidamente, ¿no? Por si quieren comprobar que es la solución. Ya tenemos y, necesitamos y', es decir, derivar esta función, ¿no? Entonces, esto ya no es obligatorio, a no ser que el propio ejercicio te diga, realiza su comprobación, ¿no? Pero no creo, la verdad, porque generalmente no creo que les pida comprobarlo, pero digamos que en un examen les sobra tiempo, pues pueden hacer la comprobación para ver si su respuesta es correcta, ¿no? Ya, entonces necesitamos y', entonces eso es derivar esto, ¿no? Respecto de x. Esto lo voy a reescribir de otra forma, ¿ya? Porque para que sea más fácil, lo puedo separar, ¿no? Lo puedo poner como menos coseno de x dividido entre 2 más seno de x dividido entre 2. Si hago esto, no estoy cambiando nada de la función, ¿no? Seno de x dividido entre 2, para que sea más fácil de derivar, ¿no? Para no estar operando todo eso. Incluso podría ser directamente, ¿ya? Pero de preferencia yo prefiero hacerlo así. Ya, menos coseno. La derivada de menos coseno, bueno, la derivada de coseno, recuerden que es menos seno, ¿no? Pero como aquí está multiplicando por un signo negativo, entonces la derivada de todo eso va a ser seno de x, ¿no? Seno de x, ¿no? Seno de x. Perdón, seno de x dividido entre 2, ¿no? Ahora, la derivada de seno, ya sabemos que es coseno de x, ¿no? Entonces sería coseno de x dividido entre 2, ¿no? Ya tenemos y', entonces ya podemos reemplazar todo lo que queríamos, ¿no? ¿Qué nos dice la fórmula? La ecuación diferencial nos dice que es y', que ya la hemos encontrado. Y' por y. Ah, y aquí creo que hay un error, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, perdonen, otra vez tuve ese error. Lo que les recordaba era que cuando hagan esta solución, no se olviden que en esta parte, que lo voy a hacer acá, por si acaso, eh, vamos a anotarlo, nota, eh, lo voy a directamente copiar. En esta integral, le voy a poner, tomar, sí, un poco
cuenta la constante, ¿no? Constante. Ya eso para acordarnos, ¿ya? Entonces, cuando resolvamos esta integral hay que tomar en cuenta la constante. Ya eso sí mi fallo, ¿ya? Entonces lo voy a corregir rápidamente. Acá, ¿no? Acá hemos encontrado la integral, entonces acá había que añadirle la constante, ¿no? Ahora sí. Entonces le añadimos la constante, ¿ya? Entonces acá sería, ¿no? Más, eh, ya, esto sería un término, ¿no? Esto de acá, todo esto de acá dividido entre esto, que ya lo hemos calculado, que es todo esto, ¿no? Nos quedaría ser la constante dividido entre e elevado a x, ¿no? Entonces sería constante por e elevado a x. Ya que sí, eso no es lo que nos habíamos olvidado. Ya, entonces ahora sí, ya tenemos la solución. Entonces, bueno, ya de todo esto que está acá, lo hemos resumido, o lo hemos, perdón, lo hemos simplificado, ¿no? Y hemos encontrado que es esto, ¿no? Entonces a esto hay que añadirle la solución de la constante, ¿no? Entonces sería directamente esto de acá más la constante, ¿no? Y como lo habíamos dividido entre dos, más, bueno, directamente, ¿no? Ahora sí, ya. Ahora sí, nos habíamos olvidado esa constante. ¿Ya? ¿Por qué es importante la constante en estas partes? Porque también contiene una función de x, ¿ya? Pero no afecta nada al método de solución, ¿ya? Bueno, entonces, ahora sí ya podemos comprobarlo. Necesitamos y', ¿no? Y' es derivar. Ya hemos derivado estos dos, nos queda derivar esto, ¿no? La derivada bueno, si se dan cuenta, esto es como si fuese e elevado a menos x, ¿no? O sea, lo puedo subir arriba con signo cambiado. Entonces, la derivada de e elevado a menos x es la misma, ¿no? E elevado a menos x por la derivada del exponente. En este caso, como es menos x, la derivada de menos x es menos 1. Entonces, directamente se quedaría así, ¿ya? Por la constante, obviamente, ¿no? Ahora sí, ya tenemos la derivada y ya tenemos la función, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula, nos dice la solución de esto va a ser y', ¿no? Y', que es todo esto que está acá. Y' más y que ya la tenemos acá, ¿no? Más y. Y eso tiene que ser igual a seno de x, ¿no? ¿No? Y si se dan cuenta, aquí tenemos coseno con menos coseno medio, menos coseno medio se van a anular, menos e elevado a menos x por la constante. Y acá tenemos, bueno, esto lo puedo reescribir, ¿no? Esto lo puedo escribir como e elevado c por e elevado, ¿no? E elevado a x, ¿no? A menos x, perdón. ¿No? Si se dan cuenta, esto es lo mismo que esto, pero con signo distinto, entonces también se pueden eliminar. Y aquí solamente nos quedaría seno medios, ¿no? Seno medios más seno medios, un medio más un medio, recuerden que es 1. Entonces tenemos finalmente que seno de x es igual a seno de x, ¿no? Entonces, si se cumple esta igualdad, quiere decir que hemos hecho bien, es que esta función que hemos encontrado es solución, ¿no? De la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, en este caso es eso. No sé si hay alguna consulta antes de seguir, de algo que no se haya quedado claro, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, si no hay dudas, podemos seguir a ver cuál nos tocaría ahora. Voy a hacer todas ya para que quede más claro este ejercicio. Ya, ahora nos quedaría el 34, ¿ya? 34, ya. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que es y', perdón, y', menos y, eso es igual a 2x, ¿no? 2x por e elevado a x, más x al cuadrado, ¿no? Que al copiarlo del PDF, los números, si está el número a la derecha es porque está elevándolo, ¿ya? Ya, ahora sí, hay que encontrar esta integral. Perdón, esta ecuación diferencial hay que resolverla. Entonces, de acuerdo a la fórmula, aún no está en... Ah, bueno, sí, sí está, ¿no? Aquí solamente hay x, aquí solamente está en y' y la función y. Sí está en el orden que queremos, entonces el factor integrante es e elevado, ¿no? E elevado a la integral de la función que acompaña a y. En este caso es menos 1, ¿no? Sería menos 1 diferencial respecto de x, ¿no? La integral de menos 1, recuerden que es menos x, ¿no? Elevado a menos x.
¿Ya? Ahora tenemos que entonces mi solución va a ser la integral, ¿no? La integral de mi, bueno, y me estoy olvidando de dividirlo, pero ahora sí. De mi factor integrante elevado a esto por, ¿no? Y esta sí lo voy a poner entre paréntesis porque es una suma de funciones, ¿no? Por mi función, ¿cómo se dice? Sí, por la función no homogénea, ¿no? La que está al otro lado sola, ¿no? Ahora sí, todo eso derivado respecto de x dividido entre el factor integrante, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Qué más podemos hacer acá? Si se dan cuenta, esto va a salir similar a la que hemos visto antes, pero a ver, voy a ver si se puede. Esto lo mismo de antes, ¿no? Como tenemos dividiendo algo que está elevado a exponente negativo, puede subir arriba con exponente positivo, ¿no? Sería e elevado a x por mi integral, ¿no? Y podemos simplificar algunas cosas. Este e elevado a menos x lo voy a repartir, ¿no? Sería multiplicarlo por separado, o sea, repartirlo, multiplicarlo por este y luego por este otro. E elevado a x por e elevado a menos x, bases iguales, los exponentes se suman, en este caso es x menos x, eso es 0, ¿no? Entonces un número elevado a 0, recuerden que es directamente 1, ¿no? Entonces nos queda 2x, ¿no? Más, y ahora sí, esto sí nos va a quedar e elevado a menos x, e elevado a menos x, por x al cuadrado, ¿no? X, uy, perdón, ahora sí, por x al cuadrado, ya. Creo que no se puede hacer nada más. Ya, listo, entonces solamente nos queda encontrar esta integral, ¿no? Entonces, resolvemos esa integral a ver cuánto nos sale. ¿No? Entonces, esto va a ser igual. Bueno, la integral de 2x ya la sabemos, es x al cuadrado, ¿no? Ahí no he puesto diferencial, perdón. Ahora sí, es x al cuadrado, ¿no? Y nos queda encontrar esta otra integral, que creo que se hace por partes, pero ahora lo comprobamos. Es e elevado a menos x, ¿no? Bueno, sí, e elevado a menos x, elevado a menos x, por x elevado al cuadrado, ¿no? Ahora sí. Ya, todo eso diferenciando respecto de x. Ya. Entonces tenemos una exponencial por un polinomio, ¿no? Entonces lo podemos hacer por partes, ¿no? No sé si da tiempo, creo que sí, tenemos 4 minutos. Ya, aquí. Entonces por partes, ¿no? Recuerden la regla de los Alpes, ¿no? Es algo importante. Entonces está arcosenos, ¿no? Logaritmos, polinomios y exponenciales. Primero está polinomios, ¿no? En este caso, entonces vamos a llamar u al polinomio, que es x al cuadrado, ¿no? X al cuadrado, uy, perdón, x al cuadrado. Entonces encontramos su diferencial, la derivada de u va a ser, la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? 2x más 2x diferencial de x, ¿no? Eh, ya, un momento que esto creo que lo tenía resuelto, por si acaso, no sé si me he saltado algún paso. ¿Este cuál es? Es este, ¿no? Eh, ya. Ah, creo que la he copiado mal, a ver. Es, claro, lo he copiado mal. Ya, no, esto se puede hacer de otra forma. A ver, ¿cómo lo he hecho acá? Mm, claro, es que aquí me he saltado un paso. Ah, ya sé por qué está mal. Ya, porque me sonaba un poco distinto. Ya, aquí me he equivocado, ¿ya? Es e elevado a x más x al cuadrado. O sea, eso está en el exponente. Y yo lo he considerado como si estuviese al lado, ¿no? Ese ha sido mi fallo porque me resultaba extraño. Ya, eso está en el exponente. Ya, más x al cuadrado. Ahora sí. Ya. No cambia la parte de acá porque era lo mismo integral, ¿no? Solamente va a cambiar al multiplicarlo. Ya, entonces habría que multiplicar, ¿no? El factor integrante por la función que está sola, ¿no? Ahora sí. Ahora yo les decía, bases iguales, los exponentes en este caso se restan, ¿no? Sí, se suman.
¿no? Entonces tendríamos 2x por e, ¿no? E elevado a, y sumamos los exponentes, ¿no? E elevado a x más x al cuadrado menos x con x se anula. Acá nos quedaría x al cuadrado directamente, ¿no? Perdón, x al cuadrado. Ya, sí, eso nos ahorra bastante tiempo porque si se dan cuenta, recuerden que la derivada de una exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, si se dan cuenta, eh, la derivada de e elevado a x al cuadrado va a ser e elevado a x al cuadrado por la derivada del exponente, que la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Que está acá. Entonces, directamente podríamos decir eso, ¿no? Que creo que no estaba en fórmula eso, entonces lo podemos anotar acá como de forma general, ¿no? De forma general, vamos a tener, lo voy a escribir así, ¿ya? Si tenemos la integral, a ver, si tenemos la integral de e elevado a una función de x, ¿ya? O una función de x, ¿ya? Si esto es igual, esto siempre es igual, o ¿cómo sería? Sí, ya, allá, acá sería. F', ¿ya? Si tenemos la estructura de esta forma, ¿ya? La solución de esto siempre va a ser e elevado a la función de x, ¿ya? Esto sí es como una fórmula, ¿no? Para aprenderse, para saber hacer este tipo de, eh, para hacer directamente estas integrales. ¿Qué nos dice acá? Si tenemos la derivada multiplicando, la derivada de una función, multiplicando a el exponente por la función, o sea, el exponente elevado a una función, si a esa operación le está multiplicando su derivada, la solución es directamente e por la función de x, ¿no? En este caso ocurre eso, ¿no? Tenemos e elevado a x al cuadrado que le está multiplicando la derivada de x al cuadrado, ¿no?